Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí, hoy es jueves y empezamos una palabra hoy jueves que tenemos como tema la sangre del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Estamos dándole un saludo especial a toda nuestra gente, a la iglesia Manaí, a toda la familia, a los que están ahí conectados con nosotros en esta hora. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor. Padre, Dios eterno, Dios bueno, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, Señor. Un día más. Cada día es motivo para decirte gracias. El hecho de respirar, Señor, todos los días, al levantarnos, debemos agradecerte por la vida. Y en esta hora, Señor, nuestros corazones están presentados delante de ti. Tú eres el Dios grande, eres el Dios todopoderoso, eres el Dios que nos ayudas cada día, el que trae la paz al corazón del hombre. Y te pido que en estos momentos tu presencia tome el control de cada vida que está ahí, Señor, recibiendo esta palabra. Que llenen los hogares con tu presencia. Tú eres un Dios de cerca, pero también eres un Dios de lejos. Y cuando invocamos tu nombre, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, tu poder desciende. Donde hay un corazón que pueda creerte, donde hay un corazón que pueda elevarse para recibir de ti, Señor, ellos podrán atender a tu voz y a tu dulce compañía. Bienvenido en esta tarde, Padre. Bienvenido, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a nuestra casa y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito para que adoremos al Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Y gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco, Dios, tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor.
Digno es el nombre de nuestro Señor. Él es el digno de alabar y es digno de glorificar. Que tu boca nunca se cierre para adorar al Señor. Que tu corazón siempre esté allí para adorarle, porque Él merece toda la alabanza que sale de nuestro corazón y de nuestra boca. Él se lo merece. Quiero que estés presto a recibir esa palabra. Hoy es Jueves Santo, lo que se llama Jueves Santo, y recuerde que la Pascua celebrada por los judíos coincide con esta celebración que se hace en estos tiempos, la Pascua. Es más, el Señor Jesucristo cuando murió en los días en que se estaba festejando la Pascua para el pueblo judío, porque recuerde que Él era el Cordero de la Pascua. Eso lo aprendimos en el día de ayer. Y abre tu corazón para recibirlo, que estemos en casa allí, que la presencia de Dios pueda ministrar tu corazón, que tu corazón se abra para cada día ser enseñado por su palabra. Vamos a leer, vayamos a Hebreos en el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 12 de Hebreos 9. Usted acompáñeme allí en su casa con su Biblia. Lo que dice la Escritura, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Hoy, la sangre del nuevo pacto. Si hablamos de un nuevo pacto, se sobreentiende entonces que hubo uno y ahora ese es viejo. Y se habla entonces de un nuevo pacto. Se ha dado por viejo al primer pacto. Al hablar de nuevo pacto, se da por viejo a ese primer pacto. Y en este primer pacto que se da por viejo, vamos a hablar un poquito acerca de esto. En este primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel, existían algunas reglas para que supiéramos adorar y rendir culto aquí en esta tierra. Cuando se dispuso todo esto, este santuario o este tabernáculo, estamos hablando del pacto. En este pacto entre Dios e Israel, voy a repetirlo un poquito más, entre Dios e Israel, habían algunas reglas para que supiéramos adorarle y rendirle culto aquí en la tierra. Ese santuario o ese tabernáculo que se dio en el primer pacto estaba formado por dos salas. La primera sala estaba conformada, se encontraba allí en esa sala, se encontraba un candelabro, se encontraba una mesa y sobre la mesa estaban los panes de consagración. Esa primera sala se conoce como el lugar santo, la primera sala. Luego venía una cortina y detrás de esa cortina estaba la segunda sala. ¿Qué había en esa segunda sala? En esa segunda sala había un altar de oro. También se encontraba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Este lugar, esta segunda sala, se llamaba lugar santísimo. Los sacerdotes entraban a la primera sala para hacer sus deberes, pero a la segunda sala, el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar a esa segunda sala, el sumo sacerdote. Y entraba una vez al año
entraba el sumo sacerdote, o también podemos decirle el jefe de los sacerdotes. Entraba una sola vez al año. ¿Para qué entraba una sola vez al año? Porque él tenía que ofrecer sangre por sus propios pecados y por los pecados de todo el pueblo. Los sacerdotes no podían tener acceso al lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía accesar o entrar el sumo sacerdote, pero una vez por año, para ofrecer sangre por sus propios pecados, los pecados del sumo sacerdote, pero también los pecados de todo el pueblo. La sangre tenía que ser derramada en el lugar santísimo. Y sabemos que hemos escuchado acerca de esa sangre, pero puede entonces surgir una pregunta: ¿por qué sangre? ¿Por qué se tenía que tomar sangre para pedir perdón por los pecados? Y es lo que vamos a estudiar y a entrar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de la sangre? Porque si usted recuerda muchas cosas que se hicieron allá cuando estuvo Moisés, cuando Adán y Eva también pecaron y el Señor los encontró desnudos, el Señor tuvo que tomar un animal y derramar la sangre de ese animal. Y luego vistió a Adán y a Eva con las pieles de los animales. Pero ¿por qué la sangre se repite tanto en la palabra de Dios? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Eso dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que casi todo es purificado por la ley y con sangre? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así lo dice la Escritura. ¿Qué tiene entonces? ¿Cuál es el papel que hace la sangre para la remisión, para el perdón de los pecados? Y te lo voy a explicar. Lo primero es que la sangre es símbolo de vida. La sangre es símbolo de vida. Pero carne con su vida, que su sangre no comerán, dijo el Señor. Eso lo puedes encontrar en Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Génesis capítulo 9, versículos 4. Quiere decir entonces que por eso el Señor hacía la prohibición de comer sangre. Él decía, si van a comer animal, un ave, tienen que dejar que la sangre salga toda del animal. Porque la sangre es vida. La sangre es símbolo de vida. Algo más que tenemos que aprender de las Escrituras acerca de la sangre, y es lo siguiente. La sangre representa una vida entregada a la muerte. Eso representa la sangre, una vida entregada a la muerte. Y es tomada como medio de expiación. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Eso se encuentra en Levíticos capítulo 17, en el versículo 11. El mismo Dios dijo, la sangre les servirá a ustedes como expiación en el altar por vuestras almas y para expiación de cada persona. La sangre fue tomada entonces por el mismo Dios como medio de expiación, porque la sangre representa una vida entregada a la muerte.
El sumo sacerdote entonces tomaba la sangre del cordero. Y esa sangre del cordero la tomaban para el perdón de sus propios pecados, porque el sumo sacerdote era un hombre común y corriente que tenía pecados, y antes de presentarse al lugar santísimo, que era la misma presencia de Dios, en la sala 2 era la misma presencia de Dios. Por eso había una separación con un velo entre la primera sala, llamada lugar santo, y la segunda sala, llamado lugar santísimo. Que debemos aprender algo también acerca del velo que separó al lugar santo del lugar santísimo. Y este sacerdote tenía que tomar la sangre del cordero, porque Dios había dicho que por medio de la sangre se tenía que hacer la expiación sobre el altar por las almas, y la misma sangre sería expiación por las personas o por la persona que lo ofreciera. Entonces, cuando el sacerdote se dirigía al lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, tenía él que pedir primero perdón por sus propios pecados. Y tomaba la sangre que llevaba y empezaba a rociar todo el lugar santísimo con la sangre de ese cordero, porque para Dios era símbolo de arrepentimiento y de decir: Señor, perdónanos. Esta es la sangre del cordero que está clamando delante de ti para perdón de nuestros pecados. Y recuerda algo: si hemos entendido que la sangre representaba a una vida entregada a la muerte, al recibir el perdón de esos pecados, al ofrecer la sangre, se estaba ofreciendo vida por vida. Vida por vida se estaba ofreciendo. Vida por vida. Al tomar el animal y al sacrificar el animal, se estaba dando una vida por otra vida. El cordero era inocente, y el cordero, sobre él recaía todo el peso del pecado, tanto del sumo sacerdote como el pecado del pueblo. Sobre ellos recaía. ¿Por qué? Porque era vida por vida. Por eso era necesario el derramamiento de la sangre, porque se entregaba. La sangre era una vida entregada a la muerte. Y cuando este animal era ofrecido y sacrificado, sobre él se llevaba el pecado del sumo sacerdote y de todo el pueblo. El animal moría por ellos. El animal tomaba el lugar de ellos, y por eso era sacrificado. Y la sangre de ese animal, entonces daba la vida para que el pecador pudiera ser libre de culpa. Por eso se utilizaba la sangre, porque muchas veces pensamos: pero ¿por qué la sangre? Era vida por vida. La sangre para Dios era símbolo de vida. Era símbolo de vida. Y cuando hablamos de este primer pacto, yo quiero recordarte que este primer pacto fue ratificado con sangre. Este primer pacto fue ratificado con sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, para ratificarlos, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, y roció el libro, y también a todo el pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 24, del 6 al versículo 8. Cuando Moisés hizo el pacto con Dios, Dios dijo: vamos a sellar este pacto, en el cual el pueblo de Israel me acepta a mí como su rey, como su Dios, y yo acepto al pueblo de Israel como mi pueblo. Y para sellar
y ratificarlo, Moisés tuvo que tomar sangre. Tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos y roció sobre el libro. ¿Cuál libro? El libro del pacto. Y no solamente sobre el libro, sino sobre todos los que estaban en ese momento siendo parte del pueblo de Israel. Quiere decir que todo Israel estaba bajo sangre cuando Moisés ratificó el pacto de Dios. Este pacto tenía que sellarse con sangre, donde implicaba la limpieza, la purificación de su pueblo, y lo tomaba como pueblo de su posesión, como pueblo suyo. Y este Israel se estaba identificando con esta sangre que tiene un poder salvador. Porque recordemos que la redención de Israel fue mediante poder y sangre. Ayer hablábamos de la Pascua. ¿Cómo pudieron salir de Egipto? ¿Cómo pudieron ser liberados? Por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero. Quiere decir que Jesús viene entonces. Por medio de Jesús obtenemos un nuevo pacto con Dios. Aquel primer pacto fue hecho Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. Y se tomaron los animales y se roció el libro del pacto y a todos los que estaban ahí. Pero ahora en este nuevo pacto, el que viene a ser el mediador se llama Jesucristo. Es el mediador de este nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, si el primer pacto se selló y se ratificó con sangre, entonces en este nuevo pacto tendría que haber derramamiento de sangre. No podía quedarse este nuevo pacto sin ser ratificado con sangre. Porque recuerda, la sangre era símbolo de vida. La sangre el Señor mismo lo tomó como medio de expiación por el pecado del pueblo. Jesús, el Hijo de Dios, para ser mediador de este nuevo pacto, tenía que derramar su propia sangre. Y ahora tenía que presentarse y entrar al santuario. Pero no al santuario en el cual entró el sumo sacerdote. Porque aquel santuario donde entraba el sumo sacerdote era un santuario terrenal. Pero el santuario donde entró Jesús no fue hecho por manos humanas. El mismo Jesús se presenta delante del Padre, ante el altar del Padre. Ese altar no es de esta tierra. No es de esta tierra. Y el mismo Jesús se presentó para decirle al Padre: aquí estoy. Yo soy el Cordero. Yo soy el Cordero. Y voy a derramar, y vino Jesús a derramar la sangre. Fíjate que el sumo sacerdote tenía que tomar un cordero para poder expiar los pecados, tanto de él como los del pueblo. Pero ahora Jesús, cuando entra a la presencia del Padre, va a entregar la sangre, pero no va a entregar la sangre de los corderos, de los toros y de los machos cabríos. Ahora Jesús entra a derramar su propia sangre. Entra Jesús a derramar su propia sangre. Entró el Hijo de Dios a derramarla. Porque recuerda que si en el antiguo pacto esto fue sellado con sangre, este nuevo pacto tendría que ser sellado por sangre. Porque la sangre para Dios era vida. Porque la sangre para Dios era símbolo de una vida entregada a morir. Y que aquel cordero, cuando era ofrecido,
recaía sobre él el pecado de todo el pueblo y del mismo sacerdote. Era vida por vida. Y si el Señor quería redimir a la humanidad, entonces tenía que derramarse sangre, vida por vida. Fue entonces cuando el Señor dijo: enviaré a mi Hijo. Y hay una cita muy hermosa en Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Este derramamiento de Jesús, quiero que lo leamos en Hebreos capítulo 9, del versículo 13 al versículo 14, por favor. Quédate ahí conmigo en Hebreos, en el capítulo 13 al versículo 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los impuros santificaban para la purificación de la carne, lo que la Escritura está diciendo, si la sangre de esos animales pudieron limpiar y pudieron purificar, porque sabes, cuando se hizo el pacto con Moisés, el Señor le dijo que tomara agua y tomara sangre y rociara al pueblo y al libro del pacto. La sangre con el agua significaba limpieza, purificación. Por eso es que Jesús vino en carne, vino en sangre y en agua, como lo dice la primera epístola de Juan. Jesús vino en sangre y vino en agua. Sangre derramada en la cruz. Él bajó a las aguas para ser bautizado y recibió al Espíritu de Dios. Y cuando Jesús estaba colgado en la cruz, sé que en estos días estamos viendo estas películas y mucha gente se pone nostálgica, pero no es ponernos nostálgico, es entender la sangre de este pacto, de este nuevo pacto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto poder tiene sobre toda la raza humana? Sobre toda la humanidad. Por eso en la cruz, cuando meten la lanza en su costado, de él salió agua y de él salió sangre, dando a entender que por medio de su sangre la humanidad tendría el perdón de los pecados. El perdón de todos los pecados. Y el agua, la vida impartida bajo el poder del Espíritu Santo. Algunos estudiosos dicen que cuando Jesucristo, estando en la cruz, brotó de su costado agua y sangre, fue porque su corazón explotó. Jesús sufrió un infarto cuando estaba colgado en la cruz. Pero no era casualidad que le metieran la lanza para que de su costado saliera el agua y la sangre con la que iba a redimir a toda la humanidad. Y si la sangre de aquellos corderos y de los machos tuvieron poder para santificar y para purificar, cuánto más la sangre del Hijo de Dios. Y el versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entiende el poder de la sangre de Jesús. No es cualquier sangre que se derramó. Y solamente hay una sangre que tiene poder delante del Padre.
No es la sangre de cualquier hombre en la tierra. Es la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y vino a rescatar tu vida. En estos días de Pascua, en estos días en que estamos recordando su muerte, no es para que te pongas nostálgico al ver las escenas de las películas donde Jesucristo yace en la cruz y muere, sino es saber de que puedes ser una persona diferente, que tu pecado puede ser perdonado por la sangre del Cordero. Tú dices que no te puedes acercar a Dios porque eres una persona que ha hecho mucha maldad. Yo te digo hoy, por la sangre de Jesús, si lo aceptas y miras la cruz del Calvario, tus pecados son perdonados y puedes ser limpio de toda maldad por la sangre del Cordero. Es su sangre. La sangre de Jesús puede hacernos nuevas personas. Por la sangre de Jesús podemos quitar toda esa conciencia cargada de maldad, de aberraciones, de perversidades y de todo lo que nos aleja de Dios. Es la sangre de Jesús. Invocar la sangre de Jesús en tu vida quiere decir de que Él te presenta ante el Padre como el cordero era tomado. Cuando aquel cordero era tomado por el sumo sacerdote, el cordero, esa sangre le estaba diciendo a Dios: este cordero pagó por nuestros pecados. Y ahora es Jesús el que ha pagado por tu pecado y ha pagado por mi pecado. La gente no puede entender cómo una persona puede hoy ser diferente y tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. No pueden entender y solamente tratan de juzgar y señalar. Pero si fulanito hizo tanta cosa mala, si este hombre, si esta mujer era, pero vino a donde tenía que venir, se postró a la cruz de Jesús. Porque Jesús pagó el precio por su pecado. Y por eso es que ahora somos nuevas criaturas. Todo el que se acerca a Jesús y recibe la sangre del Cordero es una nueva criatura. Es una nueva persona. Hecho conforme al soplo del Espíritu Santo de Dios. Hoy es día para que tú le digas a Jesús: acepto tu sangre vertida, porque tu sangre habla al Padre por mí. Tú tomaste toda mi maldad. Jesús, al derramar su sangre, tomó toda nuestra maldad. Quitó todo lo malo que éramos nosotros y lo absorbió su sangre. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús puede cambiar la vida de una persona. La sangre de Jesús puede transformar hogares. Como un día la sangre de Jesús transformó mi vida. Y pude ser una nueva persona. Porque Él pagó por mí. Le dijo: Padre, mi vida la doy por ella. Porque recuerda, la sangre era vida por vida. Por eso tenía que haber el derramamiento de sangre, vida por vida. Y nadie estuvo dispuesto a venir a esta tierra y a morir de la manera como murió. Solamente Él lo hizo. El nombre de Jesús. Y no hay nadie aquí en la tierra que pueda tener la sangre que quita el pecado del mundo. La única sangre que puede quitar el pecado del mundo y de todo ser humano fue la sangre que se derramó en la cruz. Y fue la sangre que ratificó un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Porque ahora no necesitamos de un sumo sacerdote, porque tenemos al más grande sacerdote. Los otros sacerdotes
que existieron morían y tenían que pedir perdón por sus pecados. Pero Jesucristo es sacerdote para siempre. Y en Él no se halló ningún pecado, ni ninguna maldad. ¿Entiendes el poder de la sangre del nuevo pacto? Por eso tú que estás comenzando y estás siguiendo a Jesús, quieres que tu vida sea diferente, no te detengas. No mires los errores del pasado. Solamente enfócate en creer que la sangre de Jesús te hace una nueva persona y que eres una nueva criatura rociada por la sangre del Cordero, llevado ante el Padre. Y Él le ha dicho al Padre: sobre esta persona no hay nada que pueda dañarlo, porque yo fui el Cordero que pagó por él y mi sangre fue vertida por él. La sangre de Jesús fue vertida por ti en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos acceso directo con el Padre, porque en este nuevo pacto la sangre de Jesús es la que nos une a nuestro Padre. Esto es lo que quería traerte en esta hora de la tarde, la sangre de este nuevo pacto. Y vuelvo y te digo, no importa lo que tú hayas hecho, acepta la sangre de Jesús. Sangre poderosa, sangre que purifica, sangre que da vida, sangre que da vida, sangre que da vida. No te avergüences de seguir a Jesús. No te avergüences de hablar y decir lo que eras antes. Pero lo que ha hecho la sangre de Jesús ahora en ti, en tu casa y en tu familia. No nos avergoncemos de su sangre. No te avergüences de que te digan que eres un seguidor de Cristo. No te avergüences que te digan que eres cristiano. No te avergüences, porque esa sangre fue derramada con precio. Fue la vida de Él. Fue su vida entregándose en la cruz por ti y por mí. ¿A dónde estás? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que queremos agradecerle por este nuevo pacto, donde Él es el mediador de este nuevo pacto a través de su sangre. Señor Jesús, cuánto te agradecemos, cuánto estamos agradecidos de que tú te hayas ofrecido como el Cordero para derramar tu sangre y ser el mediador de este nuevo pacto por tu sangre, Jesús. Sangre que nos dio vida, sangre que cambió nuestra existencia, sangre que ha bendecido, sangre que ha purificado y ha abierto nuestros ojos espirituales. Sangre que ha venido a ser esperanza. Sangre que ha venido a ser sanidad y salvación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Las personas que están ahí recibiendo de ti, ábrele sus ojos para que entiendan que no importa la magnitud de su maldad y de su pecado, solamente con mirar hacia la cruz y aceptar el derramamiento de tu sangre, pueden ser perdonados todas sus culpas y todas sus maldades. Tu sangre, Jesús, tu sangre ha sido rociada sobre nuestras vidas y hemos sido limpios por tu bendita sangre, Jesús. Hoy el mundo entero celebra que tú moriste en la cruz del Calvario. Pero pocos son los que pueden accesar para pedir perdón y querer ser una nueva persona
Porque como dice tu palabra, Señor, los que están en Cristo, nueva criatura son. Y lo somos por tu sangre que pagaste, Señor, por todo lo que éramos nosotros, por todo lo que no merecíamos. Tu sangre fue derramada por ello. Y tomaste ese lugar nuestro en esa cruz. Tú no tenías por qué padecer en esa cruz, pero lo hiciste por mí y lo hiciste por toda la humanidad, para llevarnos hacia el Padre, para tener comunión con el Padre. Hoy agradecemos por tu bendita sangre, Jesús, por tu bendita sangre. Ahí donde estás, coloca tu mano en el corazón y dile: Señor, gracias por tu sangre. Porque ahora entiendo que solamente la sangre puede redimir, porque es vida por vida. Y tú entregaste la tuya en lugar de nuestras vidas, Señor. Entra aquí a nuestro corazón. Entra a nuestra casa, Señor Jesús. Tu sangre rociada sea limpiando nuestros hogares, nuestra familia, sacando todo pensamiento impuro, quitando todo pensamiento de maldad, de egoísmo que haya. Porque estamos, Señor, estamos invocando la sangre que purifica, la sangre que limpia. Tu sangre bendita es tu sangre, Jesús, sobre toda la humanidad. Gracias por cada dolor en esa cruz. Gracias por no rendirte cuando estabas colgado en esa cruz o cuando ibas camino al Gólgota. Gracias por cada sufrimiento que pagaste por nosotros en esa cruz. La sangre del Hijo de Dios vertida en la tierra por causa de nuestras maldades y de nuestras iniquidades. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Quiero terminar este tiempo leyéndote una cita que se encuentra en Isaías, en el capítulo 53. Vaya conmigo ahí a Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4 en adelante. Escucha lo que dice la palabra. Y quiero que puedas tomar esta cita y esta noche, antes de acostarte, la leas detenidamente. No la voy a leer toda ahora, pero tú puedes leerla a partir del versículo 4 hasta el versículo 12, la puedes leer antes de acostarte. Esta palabra va a ser un cierre a lo que has recibido en esta hora de la tarde. Voy a leerte desde el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si tú necesitas la paz, por el derramamiento de la sangre de Jesús, por ser el mediador de un nuevo pacto, podemos tener paz. La paz no se consigue en ninguna cosa material. La paz solamente viene de parte de Dios. Y Él, para que tuviéramos paz, se dio en la cruz del Calvario. Si estás enfermo y de pronto te has puesto en tantos tratamientos y has hecho de pronto como la mujer del flujo de sangre que dice que
vendió todo y gastó todo lo que tenía en buscar a los médicos y en la medicina. Y siento en mi corazón que hay alguien que me está escuchando, que estás pasando por una enfermedad y te han mandado toda clase de medicamentos, pero no han servido. Por la sangre de este nuevo pacto, Él llevó nuestras enfermedades. Y por sus llagas, por su sangre, somos curados y somos sanados. La importancia de aplicar la sangre del Cordero en nuestras vidas. Recuerda, léelo hasta el versículo 12, Isaías 53. Puedes leerlo todo, desde el 1 hasta el versículo 12. Es la sangre de Jesús. Digno es Él. Mañana nuevamente vamos a estar reunidos a las 6 de la tarde trayendo una palabra, hablándote acerca de la sangre del nuevo pacto, de la sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor. Bendícelos a cada uno. Tú sabes el secreto de cada familia. Sabes, Señor, lo que pasa en cada hogar. Tú lo sabes. Pero tu amor se muestra y tu palabra, Señor, sigue siendo predicada, porque no dejaremos de predicar tu nombre, que es sobre todo nombre, para que las familias puedan tener confianza y puedan abrazarse a ti cada día. Las bendigo, Señor, a cada familia, a cada oyente. Los bendigo en tu nombre, Jesús, y pido que tu sangre, la sangre del nuevo pacto, pueda sellar nuestras casas, pueda sellar, Señor, nuestros cuerpos y guardarnos. Y tu sangre cubra nuestra tierra colombiana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones y mañana nuevamente estamos en sintonía. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Ay, sí, qué ruido, una traqueadera, Luisca. Y mi esposo colocarme el abanico.